Las bebidas vegetales se conocen como, son extractos solubles en agua de materias vegetales que están disueltos y desintegrados, o sea, molturados. Y no son leches, no se pueden considerar leches porque el término leche solamente hace mención a aquellos productos que derivan del ordeño de la secreción mamaria. O sea, aquellos productos que derivan de la secreción mamaria en general de los mamíferos. Aquí ha habido mucha denuncia. El Tribunal de la Unión Europea en el 2017 sacó un comunicado porque ha habido una denuncia de una empresa hacia una empresa vegetariana que se llama Tofu Town, ¿no? Porque empleaban la terminología de leche, yogures y queso en determinados productos vegetales, y entonces hubo una denuncia y al final hubo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijeron que a este tipo de bebidas no se les puede llamar leche, sino que el término que se utiliza es bebida vegetal. Tampoco se podría llamar yogures ni tampoco se podrían llamar quesos a los derivados de vegetales. Hay clasificaciones como la de Carlos Ríos, que está tan de moda, que los considera de buen procesado. Sabes que Carlos Ríos tiene una clasificación no en alimentos, sino en nutrientes y calorías, y entonces está la comida real, están los procesados y los ultraprocesados. Y los procesados son aquellos tipos de alimentos que sufren un procesamiento o bien artesanal o industrial, pero que consigue mantener las cualidades saludables, o por lo menos ese producto es inocuo para la salud, y estas bebidas están integradas aquí como un buen procesado. La clasificación, no hay ningún etiquetado ni ninguna legislación en cuanto a la composición de estos productos. Esto es algo que también hay que saber, ¿vale? Porque es un cajón ahí en cuanto a los ingredientes. Entonces, se clasifican en 5 las bebidas derivadas de los cereales, donde fundamentalmente tenemos ahí la de arroz y la de avena, de legumbres la de soja, pero también está la de guisante y también está la de garbanzo, lo sabéis. Frutos secos, sobre todo la de almendra, pero también hay la de avellana y también la de castaña. Y después están la de semillas, que está la de sésamo, pero también hay una de sésamo y hay alguna otra también. Sí, bueno, de semillas hay alguna otra y después la de los cereales, que es la de quinoa. El contenido nutricional de estas bebidas va a depender de la materia prima de origen, por supuesto, del proceso que nosotros utilizamos. Hay que machacarlas, molturarlas, blanquearlas, calentarlas. Entonces, durante este proceso hay una pérdida de nutrientes importantes y que después hay que añadirlos al final del proceso de elaboración de la bebida. Esto es tan importante porque uno cuando piensa en una bebida, por ejemplo, he puesto la primera, que es la bebida de almendra, uno piensa, nosotros no estamos comiendo almendra, ¿vale? Estamos comiendo un extracto acuoso que no obtenemos de la almendra. Y si os fijáis en las características nutricionales, pues la almendra tiene un contenido proteico por cada 100 gramos de 17 gramos, pero la bebida que se extrae, el contenido proteico es de 0,7, ¿vale? La cantidad de lípidos que puede tener la almendra es de 50 gramos, pero la bebida tiene 1 gramo. Y si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de fibra que tiene la almendra, tiene 10,7, pero después, cuando vamos a la bebida, tiene 0,7. O sea que la pérdida de nutrientes con respecto a la materia prima es muy grande. Y eso es importante a la hora que cuando vayamos a comprar, no estamos comprando almendras, estamos comprando una bebida acuosa de almendra. Estas bebidas actualmente se ha duplicado su venta, y además esto va en ascenso porque tiene una serie de atributos, ¿vale?, o de ventajas que las hacen muy apetecibles al consumidor y que suponen una gran demanda actualmente en el mercado alimentario. No tienen lactosa, estupendo. Los intolerantes a la lactosa, me compro una bebida vegetal, ¿no? No tienen proteínas animales y aquí hay un campo amplio para, todos sabéis que cada vez hay más gente, ¿vale?, que se suma a una alimentación más vegetariana, lo cual ahí hay también un buen mercado. No tienen colesterol y son bajas en grasa saturada, estupendo, tenemos una buena cualidad, una buena propiedad para utilizarlas en todo el tema de las dislipemias. Y después contienen fibra, la fibra también es saludable, las isoflavonas que al principio no eran, pero que ahora también se consideran que son saludables. Estas serían las ventajas que nosotros, o los atributos a los que nos podíamos acoger, pero como todo en la vida también hay
Desventajas. Bueno, esto lo he puesto para que si entráis en cualquier tipo de red, en cualquier página de web, tenéis miles de propagandas de estas leches. Promueven la salud cerebral, son de fácil digestión, aportan calcio, ¿vale? Son hidratantes, ¿vale? Aquí incluso hablan del precio, pero tienen una gran concentración de vitaminas, minerales, calcio y ácidos grasos esenciales. Para la persona que no sepa leer este etiquetado, son muy fácilmente vendibles. ¿Qué contras desventajas tenemos? Pues tienen un bajo contenido proteico, ¿vale? Tienen un bajo contenido de micronutrientes, contienen antinutrientes que también pueden impedir la absorción de esos micronutrientes que tiene y dependiendo del consumidor son leches que son poco aceptadas. Estas leches siempre intentan imitar las características de las leches, pero los que las hayáis probado pues no tienen el sabor, no tienen la textura y no tienen la palatabilidad de la leche, con lo cual hay para determinados consumidores no les gustan este tipo de leches. El problema se tiene que plantear si nosotros la podemos utilizar como un sustituto de la leche de vaca, ¿vale? Como un sustituto total o parcial, y aquí tenemos que entrar en depende para quién, ¿vale? Y vamos a entrar en las diferentes edades. Cuando se nos ha planteado por cualquier casual utilizarlas para un lactante en los 2 primeros años de la vida, digamos, la literatura más referenciada en la actualidad es la que hizo Isidro Victoria, que es el que va a hablar a continuación, y es una de las personas que más saben de este tipo de bebidas. Y él hizo una revisión de todos los casos a partir de 1990, ¿vale?, de riesgos nutricionales que se habían publicado con el uso de este tipo de leches. Y con referencia, este es el resumen. Con respecto a la soja, el trastorno nutricional más frecuente era, por supuesto, el fallo de Medro, también la aparición de raquitismo. Fallo de Medro porque la leche de soja tiene un contenido relativamente bueno en cantidad de proteína, pero sabéis que le falta sobre todo la metionina y también la cisteína, y son aminoácidos limitantes que son los responsables de que se produjera este fallo de Medro. Y además, en aquella ocasión, bueno, y en estas décadas, muchas de estas leches tampoco estaban enriquecidas con calcio, y de ahí la aparición también del raquitismo. Con respecto a la revisión de las leches de lo que se había publicado con el uso como sustituto casi total, ¿vale?, o total o parcial, o bien de la leche materna o bien de la leche de fórmula, con el uso de una leche de arroz, lo primero que aparecía o lo más frecuente que aparecía era el kwashiorkor. El kwashiorkor es un déficit proteico. Y eso se producía porque la bebida de almendras, de arroz, es muy pobre en contenido proteico. Por supuesto, eso también daba lugar a que se produjera un fallo de Medro. Y por último, en la revisión, la leche de almendras lo que provoca, nosotros también tuvimos unos casos que publicaron en el hospital, es una alcalosis metabólica. La leche de almendras tiene muy poco cloro, se provoca una reabsorción a nivel de bicarbonato y a nivel de sodio, y es la responsable de que aparezca esta alcalosis metabólica. También aparece un raquitismo en niños grandes, incluso las almendras rican oxalatos, y entonces había algunos casos descritos de hiperoxaluria, y en el caso concreto del doctor Isidro Victoria, ellos vivieron un caso de escorbuto por el empleo de estas leches. En general, eran leches que los padres, o por recomendación médica o de médicos alternativos, la utilizaban porque los niños presentaban casi todos ellos una alergia a las proteínas de la leche de vaca. Él también hizo una revisión en aquella época de las leches que había en el mercado, ¿vale? Él revisó 164 leches diferentes, y entonces las comparaba, estas leches, con los contenidos de lo que supone la leche de vaca, que la tenéis aquí, o bien de una leche de fórmula, que sería la recomendable a esta edad, o bien de una leche de soja, de una fórmula de soja, que sería la que deberíamos emplear cuando hay una alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y si os fijáis, y vamos a resumir, os fijáis que los contenidos calóricos, cuando los revisamos o los comparamos con estas leches, son inferiores. La que tiene un mayor contenido calórico es la leche de la bebida de arroz,
porque la bebida de arroz, cuando revisamos los contenidos de hidratos de carbono, que en general en un 70% son azúcares sencillos, ¿vale? Son oligo o monosacáridos, ¿vale? Entonces, y la que tiene un contenido más alto también es la leche, la bebida de arroz. Los contenidos de grasa, si os fijáis, son muy bajos cuando los comparamos con los que tiene la leche de vaca o con los que tiene que contener una fórmula para un lactante. Los contenidos en grasa también son muy bajos, ¿vale? También cuando los comparamos con los contenidos de la grasa de la leche o el contenido de la grasa de la fórmula. Y los contenidos de las proteínas, salvo como lo que acabamos de decir de la fórmula de soja, en total son muy bajos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos planteamos, si nos queremos plantear su uso en esta edad, tenemos que pensar que a esta edad, cuando nosotros empezamos con la alimentación complementaria, ¿vale? La empezamos ¿por qué? Porque la leche o la lactancia materna ya no es suficiente, ¿no? Para dar contenido calórico y de determinados micronutrientes al lactante, sobre todo a partir de los primeros 6 meses. Entonces, el inicio de la alimentación complementaria tiene que rellenar unos huecos calóricos, ¿de acuerdo? Esos huecos calóricos al principio son bajitos, de 200 calorías, ¿vale? Pero a medida que el niño crece, son mayores, ¿vale? Cuando tiene ya entre los 9 y los 11 meses, el hueco calórico que tiene que rellenar la alimentación complementaria es de 300 calorías y entre el 1 y los 2 años es de 500 calorías. O sea, que es un hueco calórico considerable. No solamente un hueco calórico tiene que rellenar la alimentación complementaria, también tiene que rellenar huecos de micronutrientes y los más importantes son el calcio, ¿vale? En un 70% el zinc y el hierro. En azul viene representado los huecos calóricos que tenemos que rellenar porque la leche materna ya es insuficiente para enfrentar a esas necesidades de micronutrientes. Esto lo digo porque cuando uno empieza la alimentación complementaria tenemos que pensar en qué medio nos estamos desenvolviendo, si en nuestro medio o si tenemos en un país subdesarrollado o con poco, ¿no? En los factores del lactante, si es un prematuro, si es un niño normal, si es un niño con una parálisis cerebral. Y uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta es cuál es la fuente de leche que vamos a emplear o que vamos a seguir continuando empleando cuando empiezan la alimentación complementaria. Porque no es lo mismo que yo siga empleando la leche materna, ¿no? O que siga empleando una fórmula infantil que viene enriquecida en todos estos micronutrientes, ¿vale? Y que tiene un contenido graso similar a la de la leche materna, o que bien yo vaya a querer emplear otro tipo de fórmula o otro tipo de leche de mamíferos si estamos en un país subdesarrollado, pero tenéis que plantearos si alguien está pensando utilizar es una bebida vegetal a esta edad, ¿no? Si podemos rellenar el hueco calórico y de micronutrientes que necesitan estos niños en estos periodos de crecimiento y desarrollo tan importantes, de manera que según el tipo de fórmula que nosotros vamos a emplear, pues si es una leche de fórmula, seguramente los nutrientes que nos tiene que dar la alimentación complementaria son mucho menores. O sea que llegados a este punto, hay que saber que cuando nosotros utilizamos alimentos de origen animal tenemos unas ventajas, ¿vale? Pues que tienen un mayor contenido y calidad proteica, ¿vale? Que tienen una mayor riqueza de micronutrientes, una alta densidad energética, son ricos en ácidos grasos esenciales y no contienen antinutrientes, como existen también en el mundo vegetal. Pero, por otro lado, si nos pasamos de aporte proteico, ¿vale? Sabéis que tenemos el riesgo de empezar a desarrollar una obesidad. O sea que realmente podemos pensar que son adecuados el empleo de este tipo de bebidas vegetales, ¿vale? Conseguimos darle unos aportes de calorías y proteínas adecuados. Conseguimos darle un aporte de micronutrientes necesarios con este uso de bebidas vegetales y además esos micronutrientes son biodisponibles. Entonces ya hay varios organismos que a nivel internacional, ¿vale? han adquirido una postura sobre el empleo de este tipo de leches.
Los primeros que han aparecido son la Sociedad Americana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, que dice que el uso de este tipo de bebidas vegetales en niños menores de 1 año no está recomendado por todo lo que acabamos de comentar. Cuando el niño es pequeño, tanto la bebida de arroz como la de almendra, coco, castaño, liño y cáñamo, ellos tienen muchísima más variedad, no son unos sustitutos apropiados, ¿vale?, para la leche de vaca. Sí lo es, ¿vale?, una bebida de soja en el niño pequeño. Las bebidas desguisantes y de avena serían sustitutos más adecuados para niños pequeños que requieran una alternativa a la leche de vaca o a la leche de soja. Entonces, sería el segundo escalón, a lo mejor, el poder utilizar una bebida de avena. Estamos hablando del caso de un niño ya un poco mayor, que es un alérgico a las proteínas de la leche de vaca, o estamos hablando de otro contexto en que a lo mejor es una familia vegetariana donde no quieren usar una leche de vaca como fuente principal. Ellos cuando dicen que cuando lo tenemos que utilizar como un sustituto la leche de vaca en el niño mayor, hay que considerar que la dieta esté bien planificada, considerando aportes adecuados de nutrientes, y los más importantes son el de proteínas, el de calcio, porque la leche de vaca y los derivados son uno de los aportes más importantes de este nutriente, de hierro, de vitamina D y de vitamina B12. Siempre la vitamina B12 porque hay que pensar en el colectivo que asume o que han pasado a tener una dieta vegetariana y que además quieren incluir a sus hijos dentro de esta modalidad de dieta. Y los otros que también se han hecho la postura, estoy yo peleada con esto, ¿vale? Esta es una posición de la Academia Americana de Pediatría, de la Asociación de Diabéticos Americanos, de las dietistas americanas, de la Asociación Americana del Corazón y de la Academia de Dentistas, que también dicen que en el primer año este tipo de bebidas no está recomendable, y entre a partir de los 5 primeros años de vida, pues tampoco están indicadas las bebidas vegetales no azucaradas, ¿vale?, y que solamente deben ser utilizadas cuando están indicadas médicamente. Médicamente estamos pensando una alergia a las proteínas de la leche de vaca que persiste a esta edad, ¿vale?, o cuando hay ciertas preferencias dietéticas, y aquí estamos hablando cuando llegan los padres y dicen que son vegetarianos o son veganos y no quieren utilizar una leche de vaca o derivados con sus hijos. Estamos hablando del niño mayor. Si queremos ir un poquito más allá y nos vamos a la población adolescente, ¿qué ocurriría? Que no sé lo que ocurre aquí. Es mejor vale. En el caso de que, porque cada vez la población adolescente también sabéis que está intentando tirarse más hacia las dietas alternativas y quieren o consumen, ¿no?, o quieren consumir este tipo de leches, también tenemos que estar preparados a la hora de aconsejarlos. Entonces, yo he seleccionado este artículo porque me ha parecido que es muy interesante, ¿vale? Es un artículo muy reciente y ellos lo que hacen es que analizan el contenido nutricional de las leches que existen en el mercado actualmente, hacen una comparación del mercado americano con el australiano y con el europeo. Y en el europeo estamos España, Francia e Italia. Y analizan el contenido nutricional de estas leches viendo o comparando los nutrientes que existen en una ración. Y una ración es un vaso de 250 mililitros. Y cuando ellos analizan 3 nutrientes que son esenciales, ¿vale?, porque habitualmente este tipo de bebidas nosotros las utilizamos para sustituir el empleo de la leche de vaca, ¿vale? Entonces, los 3 nutrientes principales son, por supuesto, el calcio, la vitamina D y la vitamina B12, porque la leche de vaca es rica en estos nutrientes. Ellos lo que ven en este análisis es que este tipo de bebidas vegetales solamente en un 63% de ellas están enriquecidas en calcio. Y de las que están enriquecidas, solamente un 58% tienen un enriquecimiento adecuado. ¿De acuerdo? Normalmente la leche de vaca tiene 120 miligramos de calcio por cada 100 mililitros y ellos hacen una comparación
respecto a la leche de vaca. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que muchas de ellas no están enriquecidas en calcio y que un porcentaje relativamente alto no están adecuadamente enriquecidas y que después, además, cuando las enriquecemos podemos utilizar el fosfato tricálcico, que se absorbe peor, o el carbonato cálcico, que se absorbe exactamente igual que el de la leche. El segundo, con respecto a la vitamina D, veis que solamente la mitad están enriquecidas y que un porcentaje muy bajito, solamente un 8%, ¿de acuerdo?, de ellas están bien enriquecidas en vitamina D. Y con respecto a la vitamina B12, hay muy pocas también que estén, un 40% de ellas están enriquecidas, pero solamente en un 38% están adecuadamente enriquecidas en vitamina D. Ellos después también valoran otra serie de características que las podemos considerar saludables a la hora de nosotros ir a elegir qué leche vamos a recomendar en esta población de adolescentes o nosotros como adultos. Y entonces utilizan 5 propiedades que se consideran saludables. La primera de ellas, estamos hablando de un vaso de leche de 250 mililitros de bebida, ¿vale? La primera de ellas es que contenga en 250 mililitros 5 gramos de proteína. Si lo queremos comparar con un vaso de leche de 250, para que os hagáis una idea, contiene 8 gramos de proteína. Entonces, ellos dicen que como mínimo alcancen 5 gramos de proteína. Y las únicas, estos son en porcentajes, ¿vale?, que alcanzan este contenido proteico son las leches de soja. Otra característica, que no tengan grasa saturada o que tengan poquita grasa saturada. Vosotros sabéis que la leche de vaca es rica en grasa saturada, entonces la mayoría de ellas no llegan a contener más de 1 gramo de grasa, salvo las leches de coco, que todo el mundo sabe que son ricas en grasa saturada. Entonces, la leche de coco es la que, digamos, no cumple este criterio. Que no estén muy enriquecidas en azúcar, el azúcar se utiliza para favorecer el sabor de este tipo de bebidas vegetales. La mayoría de ellas, el enriquecimiento de azúcar es bastante bajito, salvo aquí normalmente las bebidas de arroz y, en segundo lugar, las bebidas de avena. Que no sean muy calóricas, porque ahora estamos pensando en una población ya mayor de adolescentes, o sea que para prevenir que aumenten los contenidos calóricos de la dieta, y en general no suelen ser muy calóricas, y aquí también es una excepción la bebida de arroz. La mayoría de ellas no tienen un consumo elevado de sodio. Estas leches hay que añadirles, se les añade sal yodada, ¿vale?, para aumentar los contenidos de sodio, y esos contenidos de sodio no son muy altos. Y por último, con respecto al contenido de fibra, en general contienen fibra, pero no contienen fibra. La fibra que se les añade no es una fibra que se emplea con fines funcionales, porque si yo le añado fibra, consigo que esa bebida vegetal tenga una mayor consistencia y tenga como, digamos, más cuerpo esa bebida vegetal. Entonces, al final se le añade una fibra que es una fibra funcional, que es una fibra soluble, que tiene características saludables, pero no se les añade con ese fin. Así que, resumo, dentro de toda esta información que os estoy dando, con respecto a este tipo de bebidas, es que tienen un buen score con respecto al contenido de sodio, de calorías, y bajas en grasas saturadas en general, ¿vale?, salvo la de coco, que las bebidas de arroz y de avena son las que contienen más azúcar, y que el 80% de ellas están fortificadas en calcio, ¿vale?, pero solo el 55% de manera adecuada. Las que están mejor fortificadas en calcio son las de soja, la de almendra y la de avena. Si os fijáis, si vosotros estáis interesados en estas recomendaciones, normalmente la fortificación, tanto en micronutrientes como en vitaminas, depende de la marca, ¿vale? Entonces, hay marcas que sistemáticamente fortifican, ¿vale? Y otra cosa que también hay que mirar en el etiquetado es que la composición de estas leches cambia continuamente en el mercado según las demandas también del consumidor. Esto lo he puesto como ejemplo porque hemos empezado también al inicio, hablábamos de Carlos Ríos, ¿vale?, que las considera que son buenos procesados, pero él, cogiendo el atributo de las que
se les añade azúcar y las que no se les añade azúcar, hace una recomendación de las que son un real fooder, de las que son un fake fooder. Pero para ello solamente utiliza un único criterio, que es si llevan o no azúcar añadida. Y eso lo dejo en el tintero con lo que estamos comentando. El aporte proteico es adecuado solamente la de soja, ¿vale?, en cuanto a cantidad, y la de guisante, ¿vale? Y los niveles de fortificación, tanto de vitamina D como de vitamina B12, son muy bajos en general. Los adolescentes pueden tener otra razón aparte de la que sean saludables o que sean nutricionalmente adecuadas, si ellos arguyen, muchos de ellos, que sean respetuosas con el medio ambiente y que sean sostenibles con el medio ambiente, y tienen todo el derecho a argumentarlo, porque en general la fabricación de estas bebidas, pues contribuyen a menos del 25% de las emisiones de gas con efecto invernadero, siempre comparándolo con la leche de vaca. La que más lo provoca es la leche de arroz. Necesitan para su cultivo menos cantidad de agua, la que más, por supuesto, es la de arroz y la segunda la de almendra, ¿vale? Y un vaso de leche requiere 9 veces más tierra de cultivo que cualquier otra bebida vegetal. Y este es un argumento que emplean también los adolescentes, pero que también tenemos que saberlo. Vale, entonces, y yo ya termino. Como conclusiones, no son una alternativa apropiada en pacientes por debajo de los 2 años, ni como un sustituto, ni total, ni parcial, ¿vale? Y si nosotros la vamos a utilizar para reemplazar la leche de vaca, hay que considerar ingredientes importantes, ¿vale? La fortificación, hemos dicho que os fijáis, hay marcas que sí fortifican y marcas que no, y en lo que hay que fijarse es en el calcio, en la vitamina D y en la vitamina B12. Esto es importante sobre todo para las poblaciones vegetarianas, aunque yo creo que uno no tiene que agarrarse a que utilice un niño una leche fortificada en B12 para no tener que suplementarlo. Estoy hablando de niños que no sean veganos, o sea que no tenemos que apoyarnos en eso, hay que tener mucho cuidado. Hay que fijarse si tienen o no azúcar añadida, porque el azúcar añadida aumenta los contenidos calóricos. Y también nos tenemos que fijar en otro tipo de ingredientes, en el porcentaje de materia prima de la que surgen. Normalmente, si os fijáis, ahí tenéis, porque esto es casi todo aguachirre, o sea, hay que fijarse que la materia de la que es origen por lo menos tenga un contenido que sea superior al 5%, y lo ideal es que estén más o menos en un 10%. Y después otro tipo de ingredientes añadidos, que muchas de ellas también se les añade también para aumentar los contenidos calóricos, determinados tipos de aceites. Y ya termino, y ya tengo aquí a Ramón.